Señor, ¿cuántos alaban al Señor en esta mañana? Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Este día es el día del Señor y debe ser un motivo de regocijo estar siempre en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo espero que usted esté en este lugar con su corazón lleno de alegría por la presencia de Dios y porque es un privilegio y una bendición poder congregarnos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar, hermanos, para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios también en este día, después de este tiempo de adoración y de alabanza que hemos tenido? Así que el Señor está en este lugar y Él va a hablar a nuestros corazones, amén. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte para que inclines tu rostro y hagamos juntos una oración al Señor, dándole gracias por su palabra, dándole gracias por su Espíritu en medio de nosotros. Señor, gracias. Levanta tus manos si puedes hacerlo por un instante y bate tus manos delante del Señor y dale palabras de adoración. Hoy nos rendimos a ti, Señor, en adoración, dándote gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Gracias porque podemos decir confiadamente que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí hemos visto tu gloria, Señor, y por eso nuestro corazón se llena de alegría, Señor. Oh Padre, gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana, por cada familia, Señor bendito. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro, por bendecir la vida de los pastores, de los líderes, Señor, de cada miembro de esta congregación, Señor. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y te pedimos, precioso Consolador, que en esta mañana tú seas hablándonos, Señor, que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual tú la envías. Gracias te damos también por los hermanos que sé que están en sus hogares, ahí en la transmisión para recibir la palabra, en el nombre de Jesús, Señor, y muévete con poder, trae salvación, liberación, sanidad, obra milagros poderosos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Señor, y llénanos de tu Espíritu. Dígale, Señor, en esta mañana quiero ser lleno de tu Espíritu, en esta mañana quiero ser lleno de tu presencia, quiero ser lleno de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Y quiero invitarles, amados, a que vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo número 14, gloria a Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado santificados, purificados y ungidos por el Espíritu Santo. Repita conmigo estas tres cosas: santificados, purificados y ungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, gloria a Dios, versículo 15 hasta el verso número 18. Vamos a leer estos pasajes en esta mañana para comenzar. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Las palabras de Jesús a sus discípulos son estas: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Gloria al Señor. La palabra que acabamos de leer es muy, pero muy especial, pero sobre todo importante para el momento que estaban viviendo los discípulos y el mismo Señor Jesús. Cuando nosotros tomamos el Evangelio de Juan y miramos a partir del capítulo 13 en adelante, encontramos que Jesús está en la última semana antes de ir a la cruz del Calvario. Y durante esa semana Él está preparando a sus discípulos para un nuevo tiempo ahora sin Él.
Él les había anunciado que ya no estaría más con ellos. Y pues como ustedes pudiesen imaginar, el corazón de los discípulos se llenó de mucha tristeza. Ellos estaban realmente consternados porque el Señor dentro de poco los iba a dejar. Esa era la noticia muy mala para ellos hasta ese momento, y tristeza había llenado el corazón de ellos. De hecho, el versículo número 1 del capítulo 14 dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque el corazón de ellos estaba turbado, estaba preocupado, estaba afligido. Yo no sé si usted se puede imaginar cómo los discípulos habían caminado 3 años con el Señor, e imagine por un instante lo que para ellos se había convertido Jesús en la vida de ellos. Había una relación tan estrecha, una relación, pudiésemos decirlo, tan paternal, que durante esos 3 años ellos habían experimentado el amor tan profundo de Jesús, el cuidado, la guianza, la dirección. Ellos habían visto la gloria de Dios al lado de Jesús, habían visto los milagros, habían visto al Señor caminar sobre el mar, habían visto al Señor calmar la tempestad, habían visto al Señor resucitar muertos, sanar leprosos, habían visto al Señor, hermano, hacer todas las maravillas que usted y yo ya conocemos. Así que imagínese, hermano, que ellos al lado del Señor, ¿cómo se sentían? ¿Cierto? Se sentían seguros, protegidos. Habían visto al Señor reprender demonios tremendamente. Habían visto al Señor caminar en medio de los enemigos que habían venido para apedrearlos sin que nada le hubiese pasado. Habían visto la gloria del Señor. Así que al lado del Señor se sentían seguros, protegidos. Hermano, esta gente estaba fortalecida tremendamente. Estos habían experimentado el cuidado, la protección, la provisión del Señor. Con el Señor lo tenían todo. Con el Señor tenían la revelación que Él no compartía con la multitud, se las enseñaba a ellos aparte, a solas. Tenían una enseñanza exclusiva con el más grande maestro de todos. E imagínate cómo de un momento para otro, después de ellos sentirse de esa manera al lado del Señor, escúcheme, reciben la noticia de que Jesús se va. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cierto? Yo me imagino, y cuando veo aquella imagen de Juan donde el apóstol amado, se le recostaba en el pecho al Señor. ¿Sí han visto esa escena ahí en la palabra de Dios? Pues bueno, es que eso representaba a Jesús para sus discípulos, ¿cierto? Era como un padre, había una figura del maestro y el discípulo, pero era la gloria de Dios. Imagínense Jesús lleno de la plenitud del amor de Dios. Esta gente, hermanos, se sentía maravillosamente al lado del Señor, pero ahora el Señor se iba y tristeza llenaba su corazón, incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer ahora si el Señor se va? ¿Qué vamos a hacer ahora que el maestro no estará? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y de repente Él nos está diciendo que debemos prepararnos para seguir predicando, pero ¿cómo vamos a hacer si Él no está con nosotros? Y entonces, hermanos, aquí aparece esta palabra que en los capítulos 15, 16 se extiende, porque en todos estos capítulos Jesús se preocupa de enseñarle a sus discípulos cómo es que ellos ahora van a afrontar esta nueva etapa sin Él con ellos, esta nueva etapa que para ellos parecía el desastre, algo fatal. Jesús comienza a enseñarles y a decirles que no se preocupen, que por el contrario a ellos les conviene que Él se vaya, que no va a pasar nada malo, sino que algo más glorioso va a venir con ellos y que ellos van a continuar sin ningún problema, porque entonces Él rogaría al Padre y Él les enviaría al Espíritu Santo de Dios, al Consolador. Y entonces encontramos, usted lo puede hacer en su casa porque por efecto de tiempo no tenemos, capítulo 15 y 16, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos acerca de la obra y de la persona maravillosa del Espíritu Santo, y es como que el Señor los comienza a consolar y les comienza a decir: ustedes están tristes, pero tranquilo, ustedes van a recibir otro consolador, así como yo
yo he estado con ustedes en los momentos difíciles, vendrá otro consolador igual a mí. Él estará con ustedes para siempre. Él permanecerá con ustedes siempre. Él los guiará a toda verdad. Y ustedes de aquí en adelante, así como han dependido de mí para todo durante estos 3 años, de aquí en adelante ustedes deben entender que lo que viene, una nueva etapa, una nueva temporada, donde yo los enviaré a las naciones a predicar mi palabra, y vivirán una gran cantidad de situaciones. En cada una de ellas ustedes aprenderán a depender y a vivir guiados, protegidos, empoderados por el Espíritu Santo, que nunca los dejará y nunca los abandonará. Y ese es el Espíritu de Dios que también tenemos nosotros en este lugar, en nuestras vidas, porque Él también habita en nosotros y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén y dan gloria al Señor? Hoy el Señor quiere recordarnos entonces que tenemos al Espíritu de Dios y debemos depender de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dependes del Espíritu de Dios? Para depender del Espíritu de Dios, tú y yo necesitamos reconocer la realidad de su presencia. Ahora mi hermana decía aquí, cuán real es la presencia de Dios. ¿Puedes pensar cuán real es el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Es real o no es real? ¿Me puedes ver? Yo soy real. Aquí estoy presente con ustedes. Mira el hermano que está al lado suyo. El hermano que está al lado suyo no es un espíritu, no es un holograma, es una persona real que está ahí contigo. Te levantas por la mañana si tienes familia, y ahí está tu familia, están tus hijos, está tu padre, está tu madre. Somos personas reales. El Espíritu Santo también es real y también está contigo todos los días en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo. Él habita contigo, Él vive contigo. Tú te acuestas, descansas y despiertas porque Él te sustenta. Dijo David, despierto y aún estoy contigo. Él está todo tiempo con nosotros, y lo que Dios quiere en esta mañana es recordarnos acerca de la importancia de reconocer la realidad de la persona del Espíritu Santo y no ignorarlo, porque muchas veces lo ignoramos, ¿sabe? Muchas veces vivimos una vida como si el Espíritu Santo fuera un adorno o sencillamente no existiese. Pero ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo, a partir de que venga, cuando venga el Consolador, Él estará con ustedes para siempre. Y ustedes tienen que ser conscientes de esa realidad, porque tienen que aprender a escucharlo, porque Él es el que los va a guiar. Él es el que les va a enseñar todas las cosas que ustedes necesitan saber en sus vidas. Él les dará palabra, aun cuando los lleguen. Más adelante dice, los llevarán a tribunales, ante reyes, les pedirán cuenta, los van a querer juzgar, pero en ese momento el Espíritu Santo les dirá qué deben decir, y allí el Señor comienza a hablar. Y hermanos, el Espíritu Santo no puede seguir siendo ignorado si eso está pasando en tu vida. Por el contrario, debes depender de Él en todo tiempo, en toda situación, en todo lugar, en toda circunstancia, dentro de la iglesia, como no, pero fuera de la iglesia mucho más. En tu casa tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, como esposo, como padre, como madre, como hijo, en tus negocios, en tu empleo, donde quiera que estés, afuera en la calle, trabajando, laborando, estudiando. En todo tiempo tú tienes al Espíritu Santo, y es que Él es tu ayudador. Jesús dijo, yo rogaré al Padre, versículo 16, y os dará otro Consolador. Qué poderoso es ver cómo Jesús llamó al Espíritu Santo. Lo llamó Consolador. Si usted mira su Biblia, en el versículo número 16 aparece la palabra Consolador con la C mayúscula, porque es un nombre que Jesús le da al Espíritu Santo. Él lo llama, y Él se llama el Consolador. Y el significado de esa palabra, ¿cuál es? Bueno, el significado original de la palabra es uno que está a nuestro lado siempre para ayudarnos. Por eso esa palabra
palabra consolador significa ayudador, y esa ayuda del Señor está, diga conmigo, siempre. Esa ayuda no está cada 8 días que tú vienes al culto, esa ayuda no está por ahí de vez en cuando, esa ayuda está siempre. ¿Por qué a veces no la vemos? Pues porque a veces no nos apoyamos en Él, no pedimos su ayuda. ¿Por qué no vemos la ayuda? Pues porque a veces nos buscamos ayuda en otro lado, en las personas, en el hombre, en otras circunstancias. Pero cuando usted dependa del Espíritu y reconozca su presencia constante siempre a su lado, Él está para ayudarte, entonces vas a ver la ayuda del Espíritu de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, por allá creo que el Salmo 146 dice: bienaventurado la nación cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Somos bienaventurados cuando el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Qué quiere decir eso? Estamos llenos de gozo, de felicidad. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Y hay gente que anda aburrida, deprimida, amargada, ¿saben? La iglesia desanimada, hay que estarlo arrastrando, empujando, llamando, trayéndolo. Hay que estarle diciendo: alabe a Dios, bendiga a Dios. Hay que estarlo dándole consejería. Ay, hermano, porque mantienen derrotados, deprimidos, desanimados. El diablo los tiene oprimidos, hermano. Pero cuando tú caminas con el Espíritu Santo, sabiendo que Él es tu ayudador, la Biblia dice que la bienaventuranza de aquel que tiene a Dios como su ayudador llenará tu vida de dicha, de felicidad, de gozo, porque el Espíritu Santo es lo que produce. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, diga conmigo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Él nos inunda de todas estas cosas. ¿Por qué no las tenemos? Pues porque andamos como si Él no viviera, como si Él no existiera en nuestra vida. No nos relacionamos con Él, no lo buscamos, no le hablamos, no lo hacemos nuestro amigo. ¿Y cómo es eso de hacernos amigos del Espíritu Santo? Pues Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Diga conmigo, comunión. Comunión está hablando de armonía, de coinonía. Está hablando, hermano, de una amistad con el Espíritu Santo, de una relación constante con Él. Y cuando esa comunión está presente, toda la plenitud del Espíritu está con nosotros. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, para avanzar en lo que le dije, que es el tema, cuando dependemos del Espíritu de Dios, pasan 3 cosas. Ya se las mencioné al principio. Número 1, somos santificados por Él. ¿Cuántos dicen amén? La santificación tiene varias fuentes. Somos santificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, la sangre de Cristo nos limpia, nos santifica. Bueno, somos santificados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la sangre de Cristo, así que la palabra de Dios son fuente de santificación. Pero somos santificados especialmente por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro, acompáñeme por un momento, dice allí en su primera carta, capítulo número 1 de la primera carta del apóstol San Pedro, versículo número 2, dice la palabra del Señor: a los expatriados elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz a vosotros os sea multiplicada. Dice ahí la palabra. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Pedro está diciendo que los receptores de su carta, pero también nosotros que hemos sido elegidos por el Señor para salvación, hemos sido elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios. Dios antes de la fundación del mundo ya te conocía y te eligió y te predestinó para salvación. Pero eso incluye también que en el momento de ser salvos fuimos nosotros santificados por el Espíritu. Dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación
santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2, por favor abra ahí su Biblia rápidamente, versículo número 13, gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Dice la palabra del Señor, segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 13. Pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Escuche esto: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese que en el texto de Pedro, como en el texto de Tesalonicenses que acabamos de leer, hay dos palabras que nos permiten entender el concepto de la santificación del Espíritu. Y es que la palabra santo significa apartado, consagrado, dedicado, separado para Dios. Escuche esto, y Pedro está diciendo que nosotros fuimos elegidos, es decir, que Dios nos escogió y nos apartó y nos separó por medio del Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo de la misma manera que damos gracias a Dios, bueno, porque Él nos ha escogido desde el principio mediante la santificación del Espíritu. Así que cuando estamos hablando de la santificación del Espíritu, de que el Espíritu Santo me santifica, es que el Espíritu Santo de Dios me toma y me aparta, me separa, me consagra, me dedica para que yo enteramente le pertenezca única y exclusivamente ¿a quién? Al Señor. Usted sabe cuánta gente en la iglesia camina en su andar cristiano viviendo, hermano, pero no para Dios, todavía, hermano, perteneciendo y viviendo para el mundo, para la carne. En su vida no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que el domingo viene a la iglesia y tiene una Biblia, pero en su estilo de vida, en su manera de pensar, todavía tienen el mundo metido en su mente, todavía tienen palabras del mundo en su boca, todavía su estilo de vida no es diferente. ¿Por qué? Porque esa obra la hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y su plenitud gobierna tu vida y tú andas con Él y tú eres consciente de su presencia, Él te santifica. Y que la santificación sencillamente de que tú comienzas a vivir diferente, porque eres diferente, ya no eres de acá del mundo, ya eres de acá del reino de Dios. Él te ha separado, Él te ha consagrado, Él te ha dedicado. Tú no le perteneces más al mundo, al pecado, a la carne. Tú le perteneces al Señor, al reino de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Tú eres un hombre, una mujer que camina no en la carne, sino en el Espíritu. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo nos santifica. Y yo creo que alguien en esta mañana, creo que todos necesitamos reconocer la necesidad de que el Espíritu Santo nos consagre, que el Espíritu Santo nos aparte, nos separe. Si quizás usted todavía está arrastrando cosas del mundo, si usted está aquí en la iglesia, pero más tarde se va a hacer lo que no agrada a Dios, si en su mente todavía está lo que no es del Señor y su mente todavía no ha logrado vivir y sembrarse en la voluntad del Señor, usted necesita del Espíritu de Dios que le separe. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Sean míos, vivan para mí, vivan para mi gloria. No vivan como los del mundo, ni vivan para los del mundo. Que en su vida se muestre, se evidencie que usted es de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con Él fuimos sellados, fuimos marcados para el día de la redención. Se supone que en tu vida hay un sello, y ese sello marca la diferencia. Antes tú eres del mundo, antes vivías para el mundo, pero ahora el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre ti y ahora tienes una marca, tienes un sello que marca la diferencia en el estilo de vida, y eso se llama santificación.
Y entonces somos santos. ¿Se ha visto por qué Pablo nos llama a los santos? La Escritura dice que somos los santos. Y usted dice, ¿santo de qué? Si yo fallo, si yo peco. No, es que consiste en que Dios te ha apartado para Él. Y Él te va ayudando, Él te va purificando. ¿Cuántos dicen amén? Santificados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en la primera carta de los Corintios capítulo 6, gloria al Señor, versículo número 11, lo siguiente. El versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11, léalo conmigo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Esto éramos, ya no somos. Y si todavía eres algo de esto, ay hermano, necesitas dejar que el Espíritu de Dios te santifique por completo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, además de la santificación del Espíritu, que es que Él nos aparta, nos consagra completamente para ser pertenencia de Dios, necesitamos ser purificados por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser purificados por el Espíritu? En Mateo capítulo 3, por favor, el apóstol Mateo escribe acerca del testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Y usted ha leído estas palabras. Dice Mateo capítulo 3 versículo 8 que Juan el Bautista predicaba esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando la Biblia registra el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, él dijo dos cosas muy importantes. Jesús sería quien vendría para bautizar con Espíritu Santo y fuego, y también dijo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo y fuego, el apóstol Mateo nos está recordando cómo la obra de Jesús es sumergirnos. La palabra bautismo significa sumergir. En este caso, su bautismo no es en agua como el de Juan, sino que su bautismo es en el Espíritu Santo y en su fuego purificador. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Es sobre todo un bautismo de fuego, y esa palabra fuego simboliza la purificación. Por eso leí el contexto del pasaje en donde Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. A los religiosos de la época les dice: dejen de confiar en su religión, porque la religión no salva a nadie. Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento, tienen que vivir para la gloria de Dios, y para eso ustedes necesitan creer en aquel que puede sumergir al hombre en el Espíritu Santo que lo santifica y en su poder que lo purifica. Cuando hablamos del fuego en la palabra, el fuego en la Biblia tiene varios significados, pero uno de ellos es la purificación. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios: purificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿usted necesita ser purificado? Como tres nomás. ¿Usted necesita ser purificado?
¿Y quién lo puede purificar usted? ¿Quién tiene el poder para quemar, para consumir toda escoria, toda atadura, toda maldad, toda pecaminosidad? ¿Quién tiene el poder para destruir las obras del enemigo que atan las mentes a las ataduras, a los vicios, al pecado, a la inmoralidad? ¿Quién tiene el poder para purificar nuestro espíritu y nuestra alma y todo nuestro ser? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que necesitamos que Él nos purifique, y Él te va a purificar si tú caminas con Él, si tú tienes comunión con Él, si tú le permites a Él, si tú no lo ignoras más, si tú te rindes completamente. Por eso es que la Biblia menciona que el día del Pentecostés marcó un antes y un después para los discípulos. ¿Sabe? Esos discípulos llenos de miedo, esos discípulos con tantos problemas, con tantos conflictos, no fueron lo mismo cuando dice la Biblia que todos en el aposento alto experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Y ese día el Señor cumplió la palabra que 10 días atrás les había dicho: quédense en Jerusalén, porque dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que mientras estaban el día de Pentecostés, sopló el Espíritu de Dios con poder allí, y aparecieron lenguas de fuego repartidos sobre sus cabezas, hermano, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Pero lo más importante es que esos hombres nunca volvieron a ser los mismos, jamás. Fueron purificados, santificados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser purificados. La iglesia necesita el mover del Espíritu. Usted debe buscar al Espíritu de Dios. Debe buscar que Él lo santifique, que Él lo purifique. Y tercero, el Espíritu Santo de Dios quiere ungirnos. Diga conmigo: ungidos por el Espíritu de Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, por favor, versículo número 16. Lucas capítulo 4, versículo número 16. Diga conmigo: ungidos por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que vino a Nazaret el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al Señor. Y es que Jesús vino a cumplir su obra mesiánica, y para ello tuvo y necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Esto lo había profetizado el profeta Isaías 800 años antes, en Isaías 61, lo puede leer después. Pero allí Isaías profetizó que el Mesías vendría bajo el poder del Espíritu Santo y sería ungido por él para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Dice la palabra del Señor que antes de que Jesús iniciara su ministerio, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en el río Jordán, y allí mientras era bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él, y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese que Jesús no comenzó su ministerio hasta no experimentar esa unción del Espíritu Santo sobre su vida, porque después del Jordán el Espíritu lo lleva al desierto, y allí él es tentado, él es probado. Pero Lucas capítulo
capítulo número 4, el versículo número 14 dice que después del desierto Jesús vino en el poder del Espíritu Santo a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. ¿Por qué? Porque desde ese momento, según Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios, y mientras predicaba, el Señor comenzó a sanar toda dolencia en el pueblo. Comenzó a sanar paralíticos, ciegos, cojos, sordos. Los muertos eran resucitados, los atormentados y endemoniados por diversos espíritus y males eran libertados, y el poder de Dios se manifestó a través de su vida y dio cumplimiento entonces a lo que decía el rollo del profeta Isaías, de que la unción del Espíritu de Dios estaría sobre él. Ahora bien, Jesucristo sigue manifestando su unción ahora en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que nosotros vemos que cuando el Señor llamó a sus discípulos y los envió, les dio autoridad para echar fuera demonios. Les dio autoridad para sanar a los enfermos, es decir, compartió su unción sobre ellos. Y más adelante dice la Biblia, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo que esperaran allí en Jerusalén. Lucas capítulo 24 versículo 49, les manda el Señor a predicar el evangelio en todas las naciones, pero les dice: esperen un momento, no lo hagan todavía, quedaos en Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto, hasta que descienda el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Y en Hechos capítulo número 1 versículo 8, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es por eso, hermanos, que la Biblia señala que la misma unción que reposó sobre Jesús, Él la quiere derramar sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Pero sabe, hace falta que la iglesia, hermano, despierte una vez más el interés por la unción del Espíritu Santo. Hace falta que la iglesia otra vez, y digo otra vez porque parece que se ha perdido, parece que se ha apagado, parece que ha desaparecido el interés de la iglesia del Señor por el poder, por la unción, por ser una iglesia ungida. Pero Dios nos está hablando en esta mañana para que en tu corazón se avive el fuego del don de Dios en tu vida, para que dentro de tu corazón haya un anhelo por el poder y por la unción del Señor que quiere ser derramada sobre ti. Dios quiere usarles, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarles, iglesia, a cada uno de ustedes. Dios quiere derramar su poder. Pero sabe, quizás Él está viendo que hay gente que ni le interesa ese tema. Hay gente que ni le interesa la unción. Hay gente que ni le interesa ser lleno del Espíritu Santo. Pero lo que Dios quiere en esta mañana es despertar en ti la inquietud. Es despertar en ti, más que la inquietud, un hambre, un deseo, una fe que te mueve a buscar del Señor. Por eso busca al Señor. Si has dejado de buscar al Señor para que te llene con su poder, hermano, vuelva, busque al Señor, clame a Él. Gloria a Dios, porque Él está dispuesto a ungirte, a llenarte, a empoderarnos con su poder. Necesitamos, hermano, ver que las vidas sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio. Y eso no lo hace nuestra humana sabiduría ni nuestra humana capacidad. Esto no lo hace mi elocuencia ni mi conocimiento. El único que puede convencer las vidas, el único que puede quebrantar el corazón endurecido, el único que puede romper las cadenas en el hombre atado por el pecado, es el Espíritu de Dios. Necesitamos, hermano, que nuestras habilidades no sean las que prioricen, sino que sea la unción del Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios a través de su iglesia. ¿Sabe que nosotros nos la mantenemos diciendo: vamos a ganarnos a Cartago, a no sé quién, a Colombia para Cristo? Pero usted sabe que eso no ocurre con el deseo ni porque lo declares. Para que las almas sean salvas se necesita la predicación del Evangelio del Señor. No hay otra manera en que la gente sea salva. La Biblia estableció salvar a los pecadores por medio de lo que muchos llaman la locura de la predicación. Sin predicación no hay quien crea ni oiga. Sin predicación no hay quien se salve, hermano. Pero ¿cuántos
¿cuántos están predicando? Son muy pocos los que están predicando. ¿Sabe por qué? Porque los que predican son aquellos que tienen al Espíritu de Dios allí ardiendo dentro. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, cuando su unción está sobre ti, Él te mueve, Él te impulsa, Él te lleva a que desees y te dispongas para predicar, para salvar las almas y a los pecadores, hermano. Por eso necesitamos una iglesia ungida. Porque una iglesia ungida es una iglesia que tiene denuedo para predicar. Es una iglesia que tiene autoridad sobre los espíritus que atormentan. Usted sabe cuánta gente endemoniada, cuánta gente oprimida, cuánta gente, hermano, atada, engañada por el diablo. Y la iglesia tiene el poder, que es el poder del Espíritu Santo, para libertarlos. Cuánta gente está enferma en su alma, en su mente, en su corazón, y el Espíritu Santo los puede sanar. Cuánta gente está atada por el enemigo, y lo único que puede libertar a la gente es el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús predicó el evangelio, echó fuera a los demonios, y vinieron los que no creían. En la iglesia hay gente que no cree, como los fariseos que no creían, y le dijeron a Jesús: este echa fuera demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les contestó, entre muchas otras cosas: si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo. Y si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, es porque el reino de Dios ha venido. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dan gloria a Dios? Colóquese sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana, y vamos a darle gracias al Señor por su Espíritu. Gloria a Dios. Y vas a levantar tus manos a lo alto. Levanta tus manos, levanta tus manos. Hoy por lo menos te tienes que ir de este lugar anhelando tener una relación más íntima y profunda con el Espíritu de Dios. Hoy te tienes que ir de este lugar entendiendo por lo menos la necesidad de esas tres cosas en tu vida. Y alguien tiene que levantar sus manos y decirle: Señor, santifícame, purifícame y úngeme, Señor. Levante sus manos allí donde está. Levante sus manos y bátalas. Y diga: Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Espíritu de Dios, gracias porque tú estás aquí. Vas a levantar tus manos y vas a comenzar a adorarlo a Él en esta hora. Vas a levantar tu voz y vas a comenzar a adorarlo y decirle: Espíritu Santo, no queremos ignorarte más, no queremos olvidarnos de ti más. Queremos reconocerte, Señor, en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Aún en medio de la iglesia, Señor, cuántas veces te ignoramos. Cuántas veces anteponemos, Señor, la carne nuestra, la habilidad nuestra, antes que a tu persona, Señor. Pero en esta mañana, bendito Dios, yo clamo con toda la iglesia en este lugar, pidiéndote, Espíritu de Dios, que gobiernes nuestras vidas, que gobiernes nuestros corazones. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, perdóname, Espíritu Santo, porque he pecado contra ti, porque te he contristado, Señor, en mi vida, porque he apagado tu presencia en mi vida. Oh Señor, en el nombre de Jesús, hay gente aquí que ha conocido de lo que yo estoy hablando. Hay gente aquí que ha conocido ese fuego del Espíritu de Dios y quizás se ha apagado en ti, pero en esta mañana ora al Señor y recuerda el consejo de Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en tu vida. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo proclamo que el fuego del don de Dios en tu vida comienza a encenderse otra vez en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tiempo de volver a orar en otras lenguas. Es tiempo de ver el bautismo con el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Es tiempo de experimentar el derramamiento de Dios una vez más en medio de su pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios haciendo milagros, señales, maravillas, liberaciones en el nombre de Jesús. En esta mañana levante sus manos
manos y adore. Bata sus manos ahora y diga al Espíritu Santo de Dios: santifícame, Dios mío, perdóname porque yo he vivido en pecado y he estado haciendo lo malo, pero en esta mañana yo te pido que me perdones y pido que tu presencia venga sobre mi vida y toda atadura del mundo, del pecado, de las tinieblas sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Que en esta mañana tu fuego purificador, Señor, sea ardiendo en mi vida, oh Dios mío, y todo lo que no sea de tu agrado, todo aquello que no he podido vencer, todo lo que me ha esclavizado, en el nombre de Jesús sea consumido por el fuego tuyo, Dios mío. Y todo poder de las tinieblas en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo, no tiene poder ni autoridad. Ahora se rompen las cadenas, se pudren yugos de iniquidad en el nombre poderoso de Cristo. Levanta tus manos allí donde tú estás. Toda opresión se va de tu vida, toda enfermedad, toda dolencia desaparece en el nombre poderoso de Cristo. Todo aquello que te ata, todo aquello que te oprime, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque Él está en este lugar para sanar, para libertar, y Él está en este lugar para ungir a su pueblo. Aleluya. Levanta tus manos, mira cómo Dios se mueve. Aleluya, dale gloria a Dios. Ahí Dios está tocando a algunos en esta mañana. Ahí Dios te está tocando, te está quebrantando. Ahí el Señor te está libertando. Ahí el Señor te está sanando. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Y ahí el Señor también te va a ungir en esta mañana con su poder. Oh Señor, levanta tus manos y dile: Señor, derrama esa unción sobre mi vida. En este día yo anhelo tu unción, yo anhelo tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale: Señor Jesús, bautízame con Espíritu Santo y fuego, Dios mío, y permite ver un Pentecostés en medio de la iglesia en este lugar. Unge la vida de tus siervos, unge la vida de cada siervo en este lugar, unge la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que se levante una iglesia llena del poder, llena de denuedo, llena de autoridad, Señor, para predicar el evangelio, Señor, para sanar enfermos, Señor, para libertar a los endemoniados, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo. Dígale: Señor, yo quiero tu unción, quiero tu poder, quiero tu gloria, quiero tu presencia. Levante sus manos si usted está enfermo en esta mañana. Si alguien está enfermo quizás por unos minutos, levante sus manos y dígale: Señor, gracias, porque en esta mañana yo recibo sanidad en el nombre poderoso de Cristo. Toda enfermedad en tu cuerpo desaparece. Ahora se va todo dolor, se va toda enfermedad, se va toda dolencia, se va toda enfermedad, toda opresión en el no. Hay fuego de Dios ahí. Tú sientes la presencia del Señor trayendo sanidad sobre tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Bata sus manos un instante más. Bata sus manos y dele gracias al Señor. Dele gloria, dele alabanza, dele adoración. Señor, gracias. Vamos, levante esa voz, hermana, ahí donde está usted. Adore, 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 adore un instante. Gracias. 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 Gracias, gracias. Vamos, sí, alce su voz. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es como río de agua de vida que fluye de tu interior. Déjalo que fluya por unos minuticos. Deja que fluya su adoración, su oración. Oh, y alaba. Oh, déjalo que fluya por un instante, por un momento, y adóralo. Hambre que te rebebesea. Levanta tu voz un momentico y dale gracias a Él. Oh Señor, llena esta casa de tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Terminamos aquí. Que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor les
prospere grandemente.